2 horas más tarde, un coche oficial recorría las calles desiertas de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Sentado en el asiento trasero, el coronel Hong Jae-chol miraba distraídamente a través de la ventanilla, mientras el vehículo le llevaba a toda velocidad hacia el Ministerio de Defensa. Pyongyang se extendía a su alrededor, como siempre, grandiosa, hermosa y triste. Su vehículo cruzaba en ese momento uno de los puentes sobre el río Taedong por el carril reservado a los vehículos del partido. Aquello era, de todo punto, innecesario, porque no se habían cruzado con más de media docena de coches y camiones en todo el trayecto. Nadie tenía vehículo particular en Corea del Norte. Al pasar por debajo de la sombra del absurdo triángulo truncado del Hotel Ryungyong, se fijó que la poca gente con la que se cruzaban tenía un aspecto más desolado de lo habitual. En un callejón, le pareció ver fugazmente a 2 personas revolviendo en un cubo de basura. Hong sabía que las hambrunas habían estado azotando el país desde los años 90, pero nunca hasta entonces había visto que los habitantes de la capital, funcionarios del partido en su mayor parte, pasasen privaciones. Aquellas señales ciertamente no eran buenas. El coronel Hong pertenecía al reducido y exclusivo grupo de oficiales norcoreanos que sabían que el apocalipsis se había desatado sobre la faz de la tierra. De unos 45 años, alto para la media del país, fibroso, las primeras manchas de canas comenzaban a aparecer en su pelo negro. Fervoroso seguidor de la ideología Juche, había sido miembro de los escuadrones volantes encargados de eliminar a los pocos temerarios que habían conseguido cruzar la línea de demarcación que separaba el sur del norte e incluso la frontera con China. Si alguien quisiera saber cómo era realmente el coronel, muy pocos podrían responder con certeza, ya que casi nadie le conocía a fondo. Por un lado, sus compañeros de la escuela de oficiales dirían que Hong era un tipo experimentado, maniático y cumplidor, aunque muy reservado y silencioso. Los que habían servido bajo su mando, por su parte, afirmarían que era un cabrón, sin entrañas, capaz de hacerte reventar con tal de cumplir las órdenes. Los que se habían visto obligados a enfrentarse a él no dirían nada, por el sencillo motivo de que todos ellos estaban muertos. En lo que todos estarían de acuerdo, sin duda, era en que Hong era un militar disciplinado. Si le mandasen saltar de una ventana del último piso del Ministerio de Defensa, lo harían sin preguntarlo 2 veces, y con una expresión imperturbable en la cara. El deber es lo primero. El coche se detuvo delante de la puerta del ministerio y un ayudante se apresuró a abrirle la puerta. Hong salió del coche y se estiró. Aún no hacía demasiado frío, pero las nieves del invierno pronto se dejarían ver. En poco más de 5 semanas tendrían que cambiar el ligero capote de verano que llevaban por el equipo del invierno. Se preguntaban qué efecto tendría el frío extremo en las criaturas del otro lado de la frontera. El año anterior no pareció afectarles demasiado, pero después de los cambios que habían visto entre ellos ese verano, quizá... ¡Coronel Jong! Un comandante cubierto con la enorme gorra de plato reglamentaria del Ejército Popular se cuadró ante él. Ese soy yo, musitó Hong. Era un hombre de pocas palabras y además de manera inconsciente miraba a la gente prácticamente sin parpadear. «Tiene ojos de muerto», decían de él a sus espaldas. Su mirada carente de emoción solía poner muy nerviosos a sus interlocutores, y aquel pobre comandante no fue una excepción. Por favor, señor, dígame. Tartamudeó nervioso. Le están esperando en el despacho del ministerio. El ministro en persona. Aquello era nuevo. Hong se desembarazó de la gorra y el capote al entrar en el edificio, mientras se preguntaba por qué motivo le habían llamado allí. No había vuelto a la capital desde que su grupo de asalto había terminado las tareas de limpieza en la zona sur del mar de Japón.
Había sido una tarea sucia, pero necesaria. Lo peor, con diferencia, lo de aquellos siniestros niños. ¿Pero qué se le iba a hacer? No se hacía ilusiones. Sabía que haber dirigido aquella operación le había transformado en una carta marcada de la baraja. Incluso en medio del horror del apocalipsis, si algún día llegaba a trascender lo que había hecho en aquel pueblo, la gente le miraría con espanto. Y además, él sabía quién había dado la orden directa de la masacre y por qué la había dado, por lo que a sus superiores su presencia les resultaba doblemente incómoda. Así que cuando, tras unos meses de silencio y abandono en un campamento aislado, le habían llamado aquella mañana, se imaginó que algo gordo iba a pasar. Hong no estaba seguro, pues no era un hombre demasiado imaginativo, pero suponía que al acabar el día tendría o bien una medalla o bien un balazo en la nuca. Se sorprendió a sí mismo al darse cuenta de que cualquiera de las dos posibilidades le resultaban indiferentes. Espere aquí, por favor. Enseguida vengo a buscarle. El edecán le dejó solo en la sala y se alejó hacia el despacho del ministro. Hong miró por la ventana, ausente. La ciudad gris, semivacía y con el inconfundible toque arquitectónico del bloque del este, se extendía hasta el horizonte. Trató de imaginar cómo sería caminar a través de una Pyongyang llena de aquellos no muertos, pero no pudo. Definitivamente, Hong era un hombre con poca imaginación. Por favor, dígame. El edecán había reaparecido por la otra puerta. Echando un último vistazo a su uniforme, para estar seguro de que todo estaba en orden e impoluto, Hong entró en la habitación. El vicemariscal Kim Jong-shun, ministro de Defensa de la República de los Trabajadores de Corea del Norte, le esperaba sentado en la cabecera de una larga mesa de juntas. Sentados a su lado estaban otros 3 hombres, todos ellos uniformados, a los que Hong no conocía. Con una vaga inquietud se dio cuenta de que él era el militar de menos rango de los presentes en la sala. Coronel, tome asiento, por favor. Le invitó el ministro amablemente, mientras un ayudante le acercaba un grueso dossier. Permítame que le presente a las generales Kim, Jong y Lee. Forman parte del equipo asesor de nuestro amado líder Kim Jong II para esta situación especial. Hong se sentó, sin prestar demasiada atención a los nombres. Era evidente que aquellos hombres solo estaban allí como testigos de la reunión, para dar fe de lo que se dijera y de las respuestas correspondientes. Lo que fuera que tuvieran que decirle, lo formularía el ministro, así que aquellos generales no importaban, pese a su rango. Por tanto, se limitó a sentir con la cabeza y clavó su mirada sin parpadear en el ministro. Permítame que le presente a nuestro hombre, comenzó el ministro. El coronel Hong es un miembro destacado y experimentado de las fuerzas especiales. Antes de esta situación especial, ya tenía un dilatado currículum. Tomó parte en 3 instrucciones al sur de la línea de demarcación y en otra en las costas de Japón. Y en todas sus misiones se ha desempeñado con auténtico espíritu revolucionario. Sinceramente, creo que es la persona indicada para este delicado asunto que... Hong se dejó llevar por sus pensamientos. Qué bonito sonaba todo aquello, dicho alrededor de una mesa, en un confortable despacho. Lo cierto era que cada una de aquellas incursiones fuera de las fronteras había sido un infierno regado con sangre. Las 3 de Corea del Sur habían tenido como objetivo realizar operaciones de espionaje y sabotaje, y en la última de ellas había vuelto con un balazo en la mano que le había hecho perder la mitad de 2 dedos. Aquella herida todavía le dolía de vez en cuando. La misión de Japón había sido mucho más sucia y oscura.
El objetivo era secuestrar a ciudadanos japoneses para llevarlos a Corea y poder utilizarlos como instructores de idioma y costumbres en la escuela de espías. Aquella misión casi había acabado en fiasco. De los 6 individuos capturados, 3 hombres y 3 mujeres, según las órdenes, solo habían podido llevarse consigo a los hombres. Una de las mujeres había empezado a gimotear cuando una patrulla japonesa pasaba muy cerca, y se había visto obligado a estrangularla con sus propias manos. Las otras 2 se habían puesto algo nerviosas al ver aquello, así que las había degollado limpiamente para evitar problemas. Y aunque él no lo sabía, no había parpadeado ni una sola vez mientras hacía todo aquello. El deber es lo primero. Y esto nos lleva a la situación actual y a la que nos ha reunido hoy a todos aquí, concluyó el ministro, mientras abría el dossier que le había colocado delante. Ahí vamos, pensó Hong. Hoy a las 3:30 de la tarde, hora local, la red de detección de señales Hangul ha captado una señal de radio de 2 minutos y 20 segundos de duración. La señal, que ha repetido el mismo mensaje varias veces, fue transmitida en inglés. Tienen ustedes una transcripción completa de la misma en su copia del informe. Durante unos segundos se oyó en la sala el sonido de hojas de papel. Entonces el jerarca coreano continuó hablando. La señal provenía de un punto situado a pocas millas de la costa africana. La emitía un barco estadounidense. ¿Militar?, preguntó alarmado uno de los generales. No, el barco es civil, un petrolero, por el contenido de la señal. ¿Cabe la posibilidad de que vaya escoltado?, preguntó otro de los generales, que por su edad tenía aspecto de haber luchado en la Edad Media, por lo menos. No lo sabemos, pero tampoco es importante, respondió el ministro pasando una hoja. Está demasiado lejos para que lo alcance cualquier barco de la Marina Popular. Y además, tampoco habría tiempo para interceptarlo. ¿Y por qué querríamos interceptarlo?, preguntó Hong cauteloso. Era la primera vez que hablaba desde que se había iniciado la reunión, y todas las miradas se volvieron hacia él. Al cabo de un segundo, sin embargo, se desviaron. Los ojos carentes de vida del coronel eran demasiado inhóspitos para mirarlos durante mucho rato. El ministro emitió un carraspeo incómodo, mientras miraba alternativamente a todos y cada uno de los generales. El más anciano de todos asintió levemente con la cabeza. El ministro Kim hizo acopio de valor y miró directamente a los ojos de Hong. Coronel, la situación es complicada. Pese a los sabios y siempre atentos consejos de nuestro amado líder, estamos llegando a un punto crítico. El desencadenamiento del apocalipsis nos ha afectado mucho menos que a todos los decadentes imperialistas de alrededor, incluidos nuestros vecinos del sur. Gracias a las sabias medidas de Kim Jong II, ni un solo de esos monstruos ha traspasado nuestras fronteras, y la enfermedad no se ha extendido en Corea del Norte. En ese sentido estamos a salvo. La misma verborrea de siempre, pero ni una palabra del auténtico problema. Una manera muy burocrática de taparse el culo, pensó Hong, que decidió ser más directo. ¿Y cuál es el problema, entonces?, preguntó Hong. Que, desgraciadamente, no estamos solos en el mundo. Pese a que nuestra política oficial ha sido la autarquía durante todos estos años, quiero decir, fabricar nosotros mismos todos nuestros productos de consumo y explotar únicamente nuestros propios recursos, hay determinadas cosas de las que, sin embargo, y pese a todos nuestros esfuerzos, aún estamos lejos de tener un autoabastecimiento completo.
Hong cruzó las manos sobre la mesa, lentamente. Era un secreto a voces que el sistema fallaba y que las carencias eran gigantescas. Corea del Norte era un país eminentemente rural desde hacía décadas, y cuando se sucedían varios años de malas cosechas, las hambrunas eran espantosas. Años atrás, incluso se había visto obligado a aceptar la humillante ayuda norteamericana en forma de grano y medicamentos para superar la amenaza de la muerte por inanición de zonas enteras del país. Aquello había salvado millones de vidas, pero para la gente como Hong había supuesto una afrenta mortal y una vergüenza difícil de soportar. El coronel era un yuye convencido y creía firmemente que Corea del Norte debía mantenerse por sí misma y permanecer ajena a las influencias imperialistas del exterior. ¿Y bien? Dijo sin alterar en lo más mínimo su rostro. Camarada ministro, creo que podemos vivir perfectamente sin cigarrillos chinos o cerveza japonesa de contrabando. Sin duda, coronel, pero sin petróleo estaremos de rodillas antes de 3 meses. El petróleo, el maldito petróleo, ¿es eso claro? Entiendo, dijo lentamente, mientras asimilaba la información. ¿Cómo de mala es la situación? El ministro volvió a mirar nerviosamente al general anciano, que nuevamente sacudió la cabeza de forma casi imperceptible. A Hong le recordaba a una tortuga inmensamente vieja, fea y calva. Es catastrófica. El abastecimiento de petróleo de la República Popular de Corea era algo que hacía en exclusiva a nuestras camaradas de China. Desde que se desató el apocalipsis, no hemos recibido ni una gota. ¿Los chinos nos han cortado el suministro? No exactamente, contestó el ministro con la voz algo temblorosa. Entonces, ¿qué? Creemos que no queda absolutamente nada con vida en China, descontando algún grupo disperso. Aparte de los no muertos, las zonas industriales donde estaban los depósitos y las refinerías quedaron arrasadas cuando Pekín intentó contener la plaga con explosiones termonucleares. No podemos obtener nada de ahí. ¿Para cuánto nos queda? La industria pesada está prácticamente paralizada y la industria ligera está funcionando solamente a 1/4 de su capacidad. La gasolina está totalmente racionada, incluso en el ejército popular, y estamos haciendo acopio para el invierno, pero aún así no será suficiente. Coronel, dentro de 3 meses como máximo, habremos acabado con nuestras reservas. Este invierno, mucha gente morirá de frío. Es prioritario capturar ese barco y a su tripulación, coronel. Hong se volvió hacia el viejo general Tortuga, que era quien había hablado con voz quebradiza. El anciano continuó. Tenemos que averiguar cuál es el puerto donde consiguen el petróleo y ponerlo bajo el control del ejército popular cuanto antes. Si obtenemos una fuente constante y fiable de petróleo, coronel, intervino el ministro, la situación cambiaría radicalmente. No solo garantizaríamos la viabilidad de la República de Corea, sino que tendríamos el impulso necesario para el plan maestro que nuestro amado líder ha trazado. Con petróleo seremos invencibles. ¿Invencibles? Piénselo, coronel. No queda ningún país como tal en el mundo. Tan solo Corea del Norte ha sobrevivido al apocalipsis. El ministro hablaba con voz entrecortada por la emoción. Una vez que tengamos garantizada
una fuente de combustible que mueva nuestros barcos, nuestros tanques y nuestros aviones. Conquistar el mundo entero será un juego de niños. Esos pequeños restos de supervivientes asustados y dispersos que están por aquí y por allá aferrándose a los restos de una bandera no supondrán rival para nuestras gloriosas fuerzas. Es el destino manifiesto de nuestro amado líder, coronel, expandir el Yuye por todo el mundo. El camarada Kim Jong-II puede ser el primer gobernante de todo un mundo unido bajo la ideología Yuye y en el que los coreanos seremos la fuerza dirigente. Los tres generales, sentados a la mesa, comenzaron a porrear el tablero ruidosamente para aplaudir las palabras del ministro, que resoplaba rojo de satisfacción. Hong advirtió las miradas entusiasmadas de los militares. El plan era ambicioso, pero si salía bien, las implicaciones serían asombrosas. Por primera vez en la historia tan solo existía una potencia en el mundo, y esa era Corea del Norte. Kim Jong-II tenía la posibilidad de conseguir aquello que Alejandro, Genghis Khan, César, Napoleón o Hitler tan solo habían podido soñar. Ser el dueño del mundo, el amo total de la tierra. Coronel, su misión es servir de punta de lanza. Por la transmisión sabemos hacia dónde se dirige ese barco. Va hacia Gulfport, una pequeña ciudad situada al sur de Estados Unidos. Usted y un grupo selecto de 300 hombres volarán hasta allí y capturarán ese barco y a su tripulación. O al menos descubrirán cuál es la fuente de petróleo de la que se están nutriendo. Una vez que lo haga, nada se interpondrá entre el destino y nosotros. Cumpliré mis órdenes, camarada ministro. Pero creo que está olvidando una cosa, dijo el coronel, escogiendo sus palabras con mucha cautela. Los no muertos. Están por todas partes, miles de millones de ellos. Ni siquiera el ejército popular puede acabar con esas criaturas. ¿Cómo pretende que conquistemos el mundo con esos seres deambulando por todas partes? Una nueva mirada entre el ministro y el general anciano, un nuevo asentimiento de éste. Verá, coronel, dijo lentamente el ministro Kim, con una sonrisa de satisfacción. Lo cierto es que a esos seres, a esos no muertos, no les queda demasiado. ¿Cómo dice? Hong, estupefacto, parpadeó por primera vez en toda la reunión. Los no muertos. Kim sonrió. Se están muriendo. Todos ellos. ¡Lúculo! ¡Ven aquí inmediatamente! ¡Maldito gato! Lucía resopló furiosa, mientras por enésima vez trataba de capturar al enorme persa que la observaba con un brillo divertido en los ojos. Durante las primeras semanas a bordo del Ítaca, Lúculo se había convertido en uno de los pasajeros más populares. Habían sobrevivido muy pocos gatos en todo el mundo, y los oficiales y marineros del barco habían caído seducidos de inmediato por el encanto felino de aquel pequeño bribón naranja. Durante días, Lúculo había paseado con entera libertad por todo el barco, al menos por la mitad trasera, ya que la zona delantera, la de los hilotas, estaba totalmente aislada. Hasta que, 3 días atrás, Edno lo había sorprendido dentro del camarote del capitán, acostado sobre su chaqueta de gala, después de una larga excursión por la sala de máquinas, que había dejado su lustroso pelo naranja cubierto de una gruesa y pegajosa capa de aceite de motor. Ni qué decir tiene que una generosa cantidad de ese aceite había impregnado profundamente la chaqueta, algo que no había gustado demasiado a Edno, ni a Birley, naturalmente.
Desde ese día, y por orden directa de un enfadado Birley, Lúculo tenía restringidos sus movimientos y Lucía tenía que velar por su cumplimiento. Y todo había ido bien hasta hacía apenas 10 minutos. ¡Vamos, Lúculo! Lucía lo intentó de nuevo, esta vez con zalamería. Sacó de su bolsillo una barrita de carne y la agitó tentadoramente de forma que el gato la viese. «Ven conmigo, bonito, vamos». Lúculo, por supuesto, hizo lo que haría todo gato ante una oferta como esa. Se giró, dio un salto y tras trotar unos metros por la cubierta, se encaramó sobre un ojo de buey, fuera del alcance de Lucía. Definitivamente, aquel juego era genial, se lo estaba pasando en grande. Lucía suspiró desalentada. La tarde se había encapotado y todo apuntaba a que iba a empezar a llover en cualquier momento. Lo último que le apetecía era estar correteando por la cubierta detrás del gato cuando empezase a diluviar. «Venga, Lúculo. Sé bueno, anda». Mientras decía eso, se fue acercando lentamente al gato persa, pero cada vez que lo hacía, Lúculo simplemente se alejaba unos metros y la esperaba, travieso. Lucía nunca había tenido un gato y no sabía que cuando uno de esos pequeños felinos no quiere ser atrapado, es imposible de hacerlo. Si simplemente hubiese fingido desinterés y se hubiese marchado, Lúculo habría salido trotando detrás de ella. Pero Lucía desconocía ese extremo, así que lentamente fue cruzando toda la longitud del barco detrás del pequeño animal naranja hasta que finalmente llegó a la alambrada de proa. «¡Ya te tengo, puñetero!», murmuró Lucía al arrinconar a Lúculo contra la alambrada. El gato, al darse cuenta de que el juego había acabado, se revolvió de un lado a otro, intentando de forma desesperada encontrar una salida. Entonces, entre dos apretados rollos de alambre de espino, vio un agujero. No era demasiado grande, tan solo tenía el tamaño justo para que un gato con algo de sobrepeso pudiese colarse por él, pero aquel día estaba resultando el más divertido en mucho tiempo. Como un rayo, Lúculo se lanzó por la hendidura de la alambrada, dejándose un buen puñado de pelos naranjas en el interior. Lucía hizo un último gesto desesperado para atraparlo, pero tan solo pudo rozar su rabo. Frustrada, dio un puntapié a una tubería mientras soltaba una sarta de juramentos digno del mejor camionero. «¿Y ahora qué hacemos, Lúculo? Voy a decirle a tu dueño que se encargue de él de ti, puñetero gato». Lucía se quedó callada de golpe. Un hombre se había asomado por una de las escotillas de la cubierta de proa, al otro lado de la alambrada, y tras encender un cigarrillo caminaba con tranquilidad hacia el gato con las manos en los bolsillos. El hombre, de unos 30 años, vestía el uniforme de camuflaje reglamentario del ejército americano y cojeaba ligeramente. Al llegar a la altura del Lúculo, se agachó y pasó la mano por el lomo del animal, que inmediatamente comenzó a ronronear de satisfacción, mientras estiraba todo lo que le permitían sus tendones. El gato había decidido que por aquel día dejaba de corretear. El soldado sujetó al Lúculo en sus brazos y se acercó a la alambrada, mientras le rascaba tras las orejas. Buscó un hueco a través de la red de espino y con muchísimo cuidado pasó el gato a través de la alambrada hasta depositarlo en los brazos de Lucía. Ella lo observó fijamente. Era alto, muy moreno, casi cetrino, de pelo negro y con unos profundos ojos marrones. Resultaba evidente que tenía sangre indígena, apache o azteca, lo más probable. Por eso Lucía se quedó muy sorprendida al leer Dobzhansky en la etiqueta de la solapa del uniforme. Muchas gracias, señor Dobzhansky. Si no es por usted, nunca hubiese atrapado a este gamberro. El hombre se quedó paralizado por un momento y de repente rompió a reír. Era una risa fresca, sana, liberadora. Miró a Lucía con expresión divertida y arrojó el cigarrillo al suelo.
Mi nombre es Carlos Mendoza. Dijo en español con un marcado acento mexicano. El Don Sasky del uniforme no sé quién es. A mí me lo dieron así cuando llegué a Gulfport, por lo que supongo que el maldito güero que llevaba antes este uniforme ya debe de llevar mucho tiempo muerto, o paseando como esos jodidos almas en pena, si me permite la expresión. Pero, ¿quién es usted, señorita? Me llamo Lucía y vengo desde España, musitó la joven con un hilo de voz, como hipnotizada ante la mirada profunda del soldado. Nuestro barco naufragó en medio de la tormenta y la tripulación del Ítaca nos rescató. Y entonces yo estaba siguiendo a Lúculo, que se había escapado, pero no me hacía caso y entonces... De repente Lucía se dio cuenta de que estaba murmurando incoherencias, como cada vez que se ponía nerviosa. Se maldijo interiormente. ¿Qué le ha pasado en la pierna?, preguntó bruscamente para cambiar de tema. ¿Está usted cojeando?, Esto replicó el mexicano sin darle importancia. fue el otro día, cuando bajamos al puerto para conectar esas pinches mangueras. No es nada. ¿Un no muerto le hirió? Lucía dio un paso atrás inconscientemente. Sí, pero no pasa nada, señorita. En un par de semanas como mucho estará cicatrizado. Fue un mordisco muy superficial. El muy cabrón me atacó por detrás mientras estaba disparando. Ni le vi venir. Por suerte le faltaba media mandíbula. Así que la dentellada no fue demasiado profunda. Lucía se le quedó mirando, como alucinada. Sabía que el virus TSJ era terriblemente infeccioso. Había visto cómo los infectados se transformaban en no muertos, en cuestión de minutos, y allí tenía aquel hombre, tan campante delante de ella, comentando que un maldito no muerto le había mordido, con la misma naturalidad del que cuenta: «Oh, por cierto, no te vas a creer a quien vi en el supermercado». ¿Eres inmune? ¿No te afecta el TSJ? ¡Eso es increíble! El soldado volvió a reír, esta vez con una sonrisa más amarga. Tenía una voz profunda que a Lucía le recordó la de Benicio del Toro. Oh, claro que no, señorita. Ya me gustaría. La pinche verdad es que no hay nadie inmune al TSJ. Nadie. Este virus es un cabrón de la peor especie. Ya sabes. Una vez que te atrapa, te has chingado para el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo demonios? Comenzó a preguntar Lucía, pero en ese momento oyó una voz a sus espaldas. Señorita, por favor, aléjese de la valla. Y tú, jodido idiota, 3/4 de la misma. A más de 2 metros de la alambrada. Ya lo sabe. No nos obligues a tener que pedírtelo 2 veces, o haremos que las tripas te salgan por la espalda. ¡Muévete! Lucía se dio la vuelta. 2 marineros del Ítaca y uno de los oficiales de impoluto uniforme azul naval estaban de pie, envueltos en chubasqueros de tormenta y armados con fusiles M16. Llevaban las armas sin seguro, y Lucía se fijó que aunque no apuntaban al soldado, los dedos estaban en los gatillos. Carlos Mendoza levantó los brazos lentamente y se alejó de la alambrada, caminando hacia atrás, sin apartar la vista de los marineros ni un segundo. Su expresión era una mezcla de orgullo, desprecio y angustia. No se preocupen. Tal como lo pronunciaba sonaba: «Preocupen». No le he tocado, ni a ella ni al jodido gato. Solo estábamos hablando nomás. ¿Es cierto eso? El oficial miraba al mexicano con una expresión inescrutable en el rostro. ¿No les ha tocado? No, mintió Lucía sin saber muy bien por qué lo hacía. No nos ha tocado a ninguno de los dos. Bien, vuelva a popa, por favor, y no se acerque a esta zona sin comunicármelo primero. Esos hombres son criminales peligrosos, gente de la peor ralea. Hasta luego, Lucía.
Se despidió el soldado mientras desenroscaba una petaca y le daba un trago. No te olvides de Carlos Mendoza. Si me necesita, di que eres de los justos. Quién sabe, quizá volvamos a encontrarnos. Los justos. ¿De qué me estás? Pero el hombre ya se había dado la vuelta y se introducía de nuevo en las entrañas del barco. Lucía se volvió lentamente a popa, acariciando al lúgulo, mientras los primeros gorgoteos de la tormenta caían sobre la cubierta con un sonido sordo contra el metal caliente. Su cabeza era un torbellino. Una parte de su mente trabajaba a toda velocidad, pensando en la extraña conversación que acababan de tener. Aquel hombre no era inmune, pero sin embargo, el virus no parecía afectarle. Aquello no tenía ningún sentido. Había visto cómo lanzaban al mar a varios de los soldados heridos después de una sencilla ceremonia. El TSJ los había matado. Y sin embargo aquel hombre y el gigantón negro del brazo tatuado seguían paseándose por allí, como si tal cosa, pese a haber sido infectados. Al menos aparentemente, claro. Por otro lado, no era capaz de borrar de su mente la sonrisa descarada de aquel hombre y el brillo desafiante de sus ojos. Y cuanto más pensaba en ellos, más atractivos le resultaban.